Bueno, buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en esta fría tarde. Va a ser un tema más que interesante que va a dar motivo a otras charlas y a una próxima presentación de libros. Vamos a hablar sobre turismo y accesibilidad, ¿no? Y la doctora Méndez va a ser la encargada hoy de abrir el tema y de generarnos las expectativas para que podamos todos planear modificaciones y analizar en qué situación están nuestros espacios públicos y la accesibilidad. Este museo ha trabajado en numerosas ocasiones el tema. Como habrán visto, los nomencladores de las salas están en braille y ahora estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Exactas para hacer unas nuevas tabletas braille para cada obra. Pero eso es otro tema. Entonces, aprovecho también para invitarlos que el 11 de junio presentaremos otro libro también del doctor Quevedo sobre turismo y accesibilidad. Así que encadenamos el tema para seguir estudiando y profundizando esta importante ponencia que hoy nos va a dar la doctora. Así que le agradecemos y la escuchamos. Yo también agradezco. Y antes de empezar a conversar, me gustaría, ya que somos pocos, que algunos, bueno, el doctor Quevedo ya sé que es abogado, si hay algún otro abogado, si hay comerciantes, si hay arquitectos. Sí. Bien. No es porque tengan preferencia, simplemente porque algo que ver tiene con todo esto. La pregunta que es el turismo accesible es un poco un reto para empezar a charlar del tema. En general, casi todos algo sabemos. ¿Me escuchan? Sí. Entonces, para ponernos en clima, les voy a pasar un videito de 2 minutos que en realidad casi todo lo que tengo es español, salvo lo de nuestro país en video, me refiero, ¿no? Porque España ha hecho un trabajo excelente sobre accesibilidad desde hace muchos años y trabajando en conjunto de distintos organismos. Bueno, así que este es el video del cual yo les hablaba. Fíjense cómo está hecho, cómo abajo están los subtítulos cuando empieza. Todo lo que muestra es para todo tipo de discapacidad. Si bien vamos a ver en principio personas que están en sillas de ruedas. Fíjense la señalética también, la diferencia de la textura de los pisos, todos los indicadores. Por eso yo decía que eran para todo tipo de discapacidad. Y acá
en este video lo que se ve es la actividad del Estado para que entre dos estaciones buscaron los puntos turísticos y en base a eso adecuaron esos sitios turísticos y también el transporte de un lugar a otro. No lo hicieron a todo el metro, pero sí lo hicieron entre dos estaciones, comprendiendo todos los atractivos que había en ese entorno. En realidad, el turismo accesible no es solo para personas con discapacidad, pero empezamos por identificarlo porque abarca todo el espectro. Después vamos a ver una filmina. Acá está la definición de personas con discapacidad que dan las Naciones Unidas, que dicen que incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Haciendo hincapié en el entorno. Ustedes vean, porque hay otros enfoques que se dan luego cuando aparece el concepto de diseño universal. Pero las personas con discapacidad en realidad siempre se las denomina así, no solo por algún problema que tengan físico, sino por el entorno, porque si el entorno es amigable, esa discapacidad es como que disminuye. Hay otra definición que da nuestra legislación en la Ley 22.431, que es la ley específica de personas con discapacidad. Acá les muestro en una filmina los distintos tipos de personas que abarcan. Fíjense que hay personas con discapacidad motriz, como la persona que está al fondo en silla de ruedas, la persona en situación de ceguera, pero con discapacidad definitiva no hay nadie más. Fíjense que hay una persona de tercera edad que en realidad no es una discapacidad, pero simplemente en el momento del uso y goce de un sitio turístico enfrenta a la persona con dificultades que otros no tienen. Por eso se habla de entorno, de adecuar el entorno. Allá tenemos una persona con discapacidad que puede ser transitoria, que está con muletas, un señor que porta bultos, la señora embarazada. Ustedes dirán, ¿no es una discapacidad? Claro que no es una discapacidad, pero sí, cuando la señora está embarazada todo se le complica un poco más. Entonces, yo les digo lo más sencillo, no es lo mismo subir una escalera que subir por una rampa. Entonces ya ahí tenemos el primer punto, que es lo que casi todos conocemos. Acá les muestro otra, que son unos esquemas, la señora, una persona con yeso, un bebé y una persona con muletas. El bebé no tiene ninguna discapacidad, desde luego, pero tampoco puede disfrutar de la misma forma que le hace el adulto normal. Por eso lo pongo. Y ustedes dirán, ¿y por qué el turismo accesible? Porque si vamos a hacer un relevamiento mundial de qué cantidad de personas tienen una discapacidad, nos vamos a encontrar con que los datos estadísticos, no de nuestro país, sino de las Naciones Unidas, dicen que el 15% de las personas que están en el mundo actualmente tienen algún tipo de discapacidad. Pueden ser 1, 2, 3, eso dependerá. El resto de la población, 85%. Pero también piensen que ese 15%, cuando se traslada en viajes de turismo, jamás lo hace solo. Siempre lo hace con otra persona, con su núcleo familiar o con un grupo. ¿Qué significa esto? Que es un segmento que si lo tomamos, porque a veces se dice el turismo accesible es un gasto, y yo digo, no es un gasto, es una inversión, porque si tenemos en cuenta primero que las personas con discapacidad no son personas carentes de ingresos, pueden tener tantos ingresos como cualquier persona. Entonces, si va con su familia o con otra persona ya son dos. ¿Es para tenerlo en cuenta o no a nivel de turismo? Sí, señor. Entonces, hay que seguir estudiando todo lo que tiene que ver con discapacidad. Como estamos hablando de turismo accesible, vamos a definir qué es el turismo. El turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes, estancias en lugares distintos al de su residencia habitual,
por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, negocio u otros motivos. Esta definición es de la Organización Mundial del Turismo. Obviamente, si va por trabajo, no estamos haciendo turismo. Me voy a apurar un poquito, si no, acá definimos que es accesibilidad. ¿Se acuerdan que yo hace un rato les dije algo? Acá se los defino, Inserso es el que define así, que es la definición que más me gusta, es el Instituto de Mayores de Servicios Sociales de España. Dice que accesibilidad es el conjunto de características que debe disponer un entorno, producto o servicio para ser utilizado en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las personas, y en particular por aquellas que tienen alguna discapacidad. Fíjense que lo da como posible destinatario, pero en realidad es para todos la accesibilidad. Ya lo vamos a ver en otras filminas. Acá están los símbolos. Estos son símbolos universales, el braille, el macrotipo, para personas sordas, el lenguaje de señas, la silla de ruedas. Y ahora vamos a ver, así como hablábamos recién de accesibilidad, el diseño universal es una evolución del concepto, que nació en 1991 en Estados Unidos. Ronald Mace era un arquitecto que se movilizaba en silla de ruedas. Entonces, lo define como el diseño de productos y entornos para ser usados por todas las personas, en la mayor medida posible y sin la necesidad de adaptación a un diseño especializado. Claro, eso se puede hacer a partir de 1991, pero ¿qué pasa con lo anterior? Tiene que haber alguna forma de ir adaptando, porque si no nos encontramos siempre con, por ejemplo, edificación pública o no, que no es accesible. Y como el diseño universal también evoluciona, así como la accesibilidad en su concepto, el diseño universal, dice Stenfield y Mace en el 2012, que es un proceso de diseño que habilita y empodera a una población diversa. Fíjense ustedes cómo va cambiando el enfoque, cómo va centralizándolo en la persona, escapando ya del entorno solamente, ¿sí? Al mejorar el desempeño humano, la salud y el bienestar y la participación social. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Fíjense en aquella filmina que baja una persona con discapacidad, pero convive en las escaleras con las rampas. Lo mismo acá a la izquierda, a la derecha, y allá abajo es, fíjense en el piso, no sé si todos lo pueden advertir, que se trata de pisos de diferente textura, que ayudan a la persona a saber dónde está ubicada, la persona con ceguera. Ceguera, después yo les tengo que aclarar bien qué significa la terminología y cómo se trata a la persona con discapacidad. Bueno, caramba, me fui para adelante. Bueno, estas son barreras físicas. Fíjense ustedes el señor que no puede pasar porque es muy angosto, el espacio que tiene para pasar con su silla de ruedas. La otra persona que no puede subir al transporte porque tiene un escalón. Hace un ratito cuando estábamos hablando antes de que empiece la charla, yo decía que un escalón es suficiente para impedir que una silla de ruedas se pueda movilizar. Y un agujero en el piso, como ven acá, que también es peligroso. O sea, es otra de las cosas que se tienen que evitar, tiene que ser con autonomía y con seguridad. Ahora tenemos otros dos. Fíjense esta persona que se ve impedida de entrar a un edificio por las escaleras. Y a la derecha, un señor que no puede trasladarse en colectivo porque no todos los medios de transporte están adaptados. De hecho, yo les diría que en La Plata contamos con los dedos de una mano. En Buenos Aires hay mucho más. Y de hecho hay una demanda que alguien después seguro algo me va a contar, alguno de los presentes, que hay una demanda que se hizo en su momento contra una línea de transporte que transporta gente de Berisso a La Plata porque no podían trasladarse en silla de ruedas y no podían trabajar, no podían estudiar, no podían nada. Entonces se hizo una demanda contra la línea de colectivos y contra el Ministerio de Transporte. Y le salió mal, pero yo no estoy de acuerdo, sino porque se invocaron resoluciones del Ministerio. Es así, doctora, ¿no? Bueno, no, pero en líneas generales es así.
La doctora trabaja en el Ministerio de Trabajo. Pues solamente contra la empresa, no por contra el ministerio. Bueno. Pero podemos hablar mucho sobre El turismo accesible no solamente es conveniente para el beneficio de la población, sino también es beneficioso de forma económica. Es decir, que es un nicho económico muy bueno para ser explotado. Sí, por eso decía hace un rato que también es bueno para los que invierten. Que no es solo un beneficio para las personas con discapacidad, sino pregunté incluso si había algún prestador, porque está bueno que lo tenga en cuenta para su negocio. Gracias, doctor, por su apoyo. Bueno, acá tenemos barreras de discapacidad visual. Fíjense, otra vez un obstáculo que impide que la persona con bastón pueda manejarse. Y allá también el descenso al cordón, cuando no hay semáforos con sonido, si esa persona no es auxiliada, no se puede hacer. Acá tenemos otros ejemplos, obstáculos y una persona que ha sido auxiliada para poder cruzar la calle. Ahora vamos a ver barreras de discapacidad comunicacional. Esto es una figura que yo digo, me hablan y no entiendo. Más o menos eso es lo que quiero decir con esta figura. Pero no son las únicas barreras, las barreras físicas, no. Hay otras barreras que todos conocemos y que nos encontramos a diario donde estemos. Y yo le digo, no quiero decir que son las peores, pero las barreras sociales van a haber dos ejemplos. En el primer caso, es un auto que se estacionó delante de una rampa para personas con discapacidad que se manejan en silla de ruedas. Ahí están haciendo una pegatina en la ventana, y en el caso de la derecha, peor todavía, porque además de obstruir la rampa, se para sobre la vereda e impide que el que se viene desplazando pueda continuar. Y ahora les voy a mostrar rapidito una serie de barreras arquitectónicas que son, si no somos personas con discapacidad es para reírse, si no, no. Fíjense esto, una rampa que sube a una columna. Acá yo le digo la rampa tobogán. Fíjense que empieza y termina. Y la rampa igual que como termina y empieza la escalera. Eso no debe ser así. Y acá es una rampa con escalón al principio. Tampoco una persona la puede utilizar. Acá tenemos algunas soluciones. Esto es en España. Hay un semáforo con sonido y además fíjense la textura de la calle cambia cuando la persona baja. Es para todo tipo de personas, pero justamente está adaptado para personas con discapacidad. Cambia la textura de lo que es la acera a lo que es la calle. Y para no hablar solamente de Europa, que parece que uno le gustara el extranjero, acá tenemos algo nuestro. Esta es de Villa Elisa, en Entre Ríos. Es muy curioso, esto es para la arquitecta. Fíjense acá en el medio este camino que va entre dos plazoletas que la suben. En lugar de bajar y subir como rampa, sigue al mismo nivel la plazoleta, y lo que sube o baja eventualmente es el transporte que viene por la calle. Yo digo, porque a veces cuando se habla de turismo accesible se habla mucha inversión, mucho gasto, y esto no es mucha inversión, muchas veces simplemente visualizar antes de emprender una obra de qué mejor forma se puede hacer que sea útil para todos. Ahora sí vamos a seguir con otros ejemplos. Este es en Venecia. Fíjense dónde termina la escalera que une los dos, que pasa por el canal, y dónde termina la rampa. ¿Por qué? Porque las rampas no se pueden hacer de cualquier manera, como esa rampa tobogán que yo les mostré hace un ratito. Está normalizado en normas IRAM que dicen cuál tiene que ser, en nuestro país es normas IRAM, ¿no? Cuál tiene que ser el declive, cómo tienen que ser los barandales de los costados, cómo tiene que ser el texturado del piso. Por eso esta está bien hecha, y ahora les voy a mostrar otra que es diferente, pero que también se adapta.
Esta es una plataforma en otro puente, pero fíjense que como los escalones son más anchos, la plataforma, la rampa que se hizo a la izquierda es de otra manera, pero de todos modos fíjense que todo tipo de persona puede circular por ella. Hay quienes van por los escalones, hay quienes van por la rampa. No es un gasto aparte. Otra forma para subir escaleras cuando las personas tienen silla de ruedas es para atrás, como era, a ver si Con la flechita. a ver si. Acá. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, esta es una plataforma, esto es en el Palacio Reina Sofía, que como está en ángulo recto y no le da espacio para hacer una construcción de una rampa, se sube por ahí. Ahora les voy a mostrar en la otra filmina. Arriba está donde va la silla de ruedas, que ustedes lo ven acá, con su correspondiente indicador. O sea, nada obstaculiza que una persona con discapacidad motriz por lo menos pueda llegarse, visitar todo este paseo. También las soluciones están, aunque no mostré los problemas, en las piscinas, pero en las piscinas todos sabemos, en una piscina estándar, una persona con silla de ruedas no se puede meter. Para eso existe una bajada en suave declive, por un lado, y por otro lado, también, fíjense a la derecha, para tomarse las barandas, y acá una silla neumática en la cual se traslada la persona. Los hoteles, digamos, importantes en general lo tienen, y también algunas termas, y con esa silla se baja al agua directamente. Ahora vamos a ver 3 filminas de un baño adaptado. La característica más importante es que todo tiene que estar al alcance. Y el piso, que no lo veo muy bien acá en esta filmina, creo que el otro está mejor. El piso tiene que estar a nivel. Podría tener un suave declive, pero tiene que estar a nivel, obviamente sin escalón. Y el sin escalón no es solamente para la persona con discapacidad motriz, es para las personas mayores también. Y es para todos, porque lo podemos usar todos. Acá tienen otra visión. También fíjense que todo está a nivel y tiene un asiento para tomar el baño. Y en esta última se ve el sanitario, que tiene los barrales al costado y todo lo demás está a altura. Vamos a ver también, esto es un asiento para personas obesas, que esto existe en los buses. Acá tenemos el espacio, esto acá sí lo hemos visto, por lo menos en Capital. Se sube por la rampa que tienen los colectivos y las personas con la silla de ruedas se pueden ubicar en ese espacio amplio que se ve, que tiene la identificación. Ahí desde afuera ustedes ven el timbre que está sobre la persona, sobre el indicador de persona en silla de ruedas. Ese timbre es para indicar que se necesita que baje la rampa. Fíjense, porque son todos pequeños detalles. Este es en un baño de un aeropuerto. La bacha que está a la derecha es para que la persona que está en silla de ruedas pueda también higienizarse. Acá no se ve y no lo mostré en el otro baño, pero también en los baños que están bien construidos, adaptados, el espejo también tiene una cierta inclinación, como para facilitar. Acá creo que no está, pero en el otro baño creo que sí que era. Y ahora vamos a ver sobre la playa, porque la accesibilidad en todos lados tiene que estar. Si usted va a un sitio turístico, no es suficiente con que el hotel sea accesible. Tiene que ser el hotel, el transporte, las calles, los atractivos. Termino con esta filmina y le dejo, doctor. Este camino sobre arena, es en Barcelona, permite que la persona con discapacidad motriz llegue hasta la playa, y esta playa en particular, como casi todas también en nuestro país, tiene sillas anfibias que permiten que la persona con discapacidad pueda ingresar al mar. Sí, doctor. En Argentina hay plazas certificadas que son playas certificadas. Sí, Noctiluca, por ejemplo, en Villa Gesell. Esa sí, ya la conozco, pero bueno, yo lo iba a decir después, pero le agradezco que me haya recordado ahora. Mar del Plata también, casi todos los balnearios tienen
acceso al mar de esta forma y también tiene sillas anfibias. En cada balneario por lo menos una. Mar del Plata ha desarrollado muchísimo todo lo que es turismo accesible en los últimos tiempos. En la facultad incluso se dedican a hacer trabajos en turismo, ¿no? Estudian también en Mar del Plata, hacen muchos trabajos respecto de cómo mejorar la accesibilidad en todos los aspectos, en las playas por un lado, en los restaurantes también, porque para cada lugar hay una accesibilidad determinada. Esto es para la playa. Si estamos hablando, si alguien me plantea, yo tengo un negocio, ¿cómo puedo, por ejemplo? Yo le digo, bueno, contáctese con el Ministerio de Turismo que le va a hacer un relevamiento de qué pasa con su establecimiento y en base a eso le va a dar las indicaciones y le va a hacer las verificaciones. Todo eso es gratuito. Es a cargo del Estado provincial. El nacional también lo tiene. Y si usted cumple con esas normas que plantean, cuando está todo cumplido, que creo que el término son 6 meses, le hacen una distinción. Esa distinción hace que también estén en los registros de establecimientos atractivos que sean accesibles. Vale decir, si alguno de ustedes tuviera que hacer un viaje con una persona con discapacidad antes de moverse, pueden verificar en las páginas de la provincia y de la nación que ellos tienen señalados cuáles son los accesibles. A veces pasa que hay lugares que son accesibles pero que no llegan a completar. Vieron que hace un ratito les mostré de Villa Elisa, Entre Ríos. Yo me pasé 3 días verificando, había alojamientos accesibles, las termas accesibles, en la calle, eso que yo les mostré que a mí me asombró, porque además Villa Elisa es un lugar chico, es un pueblito, pero se han tomado desde una ordenanza local en serio el trabajo y además no tienen ley, fíjense, que después eso se lo voy a contar, no tienen ley propia de accesibilidad. Sin embargo, hicieron todo el desarrollo de consumo con el Ministerio de Turismo de la Nación y el de la provincia. Así, es de las provincias que tienen más reconocimiento de los ministerios en cuanto a la accesibilidad. Bueno, ahora prometo no aburrirlos, porque rapidito les voy a contar qué normas de nivel internacional hay, pero se las nombro nada más, porque si no, como abogados hay 2 solos, me matan, ¿no? Si no se me duermen. Así que bueno, vamos a ver. Esto es marco legal internacional. Yo parto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso es subjetivo. Podría haber partido antes o después, pero para mí esta es la más importante para empezar. Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Fíjense también los distintos organismos. Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas. Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, Organización Mundial de la Salud, 1980. Declaración de Manila, esta fue la primera que tomó en cuenta el tema de la accesibilidad. En 1980, Organización Mundial del Turismo. En 1981 se declara el Año Internacional de los Minusválidos, Naciones Unidas. 1982, Programa de Acción Mundial hacia los Impedidos, Naciones Unidas también. 1982, Conferencia Europea de Accesibilidad de Edificios Públicos, 1987. Todo esto que yo les digo es un poco la evolución, han ido tomando. Primero, la diferencia de términos es por diferencia de época, recién se uniformiza en 2008, después les digo en qué norma. Pero hasta ese momento, discapacidades, minusvalías, impedidos, se los llamaba de distintas formas a las personas con discapacidad. Y la Conferencia Europea de Accesibilidad de Edificios Públicos de 1987 era importante porque a partir de ahí la accesibilidad del edificio público lleva el consumo que los privados también empiezan a hacer lo mismo. Privados me refiero no a las casas, pero sí a los establecimientos hoteleros, etcétera, etcétera. Vamos a la próxima. Acá termino con lo internacional. Bueno, Programa de Acción Mundial de Personas con Discapacidad, Naciones Unidas 1992, Asamblea General de Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades. Esto es uno de los objetivos que se persigue con todo lo de turismo accesible. Declaración de Barcelona, la ciudad de los discapacitados. Lo tengo en otro color porque tengo como una cierta preferencia, porque fue la primera vez, en 1995, que en un sitio turístico se pusieron de acuerdo todos los organismos del Estado. En España hay 2 o 3 que son importantes, el PREDIF, CERVI y el IMSERSO, que yo hace un ratito les nombré. Junto con
los distintos municipios de Barcelona hicieron un trabajo conjunto para hacer de Barcelona una ciudad completamente accesible. Para las Olimpiadas. Perdón. Para las Olimpiadas. Ah, para eso no me acordaba, pero bueno. Sí, para recibir porque están las Olimpiadas y las Paralímpicas. Y las Paralímpicas, claro. La ciudad se prepara toda para eso. Sí, fue. Y lo lograron, la verdad que lo lograron. Hicieron maravilloso trabajo. No lo había dado, gracias. Sí, no. Después la Declaración de Montreal, que también empieza a tomar lista de las personas con discapacidad, también junto con ellas las personas mayores, ¿sí? Los niños, las mujeres van entrando en todo ese tratamiento. Y acá, esta es la niña bonita de toda la normativa. La Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, Naciones Unidas, 2006, se transforma en ley nacional con la 26378, que aprueba la Convención y su protocolo facultativo. Después les voy a ahondar un poquito más, pero ya con eso, acuérdense, Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, Naciones Unidas, 2006, igual entró en vigencia en el 2008. Seguimos con el marco legal nacional. Bueno, esto es cortito. La Constitución, cuando en el artículo 14 que todos conocemos dice entrar, permanecer y salir, es como una referencia del ciudadano que puede transitar por su territorio y salir de su territorio. El 14 bis, cuando entre otras cosas habla del descanso y las vacaciones pagas, también hace una referencia al ocio como derecho. Y el artículo 75, inciso 22, los dos primeros forman parte de declaraciones de derechos y garantías. Pero el 75, inciso 22, forma parte en la Constitución de las atribuciones del Congreso. Y el inciso 22 trata específicamente de tratados, declaraciones y convenciones incorporadas con rango constitucional. Y el inciso 23, que espero no olvidarme de contarle de qué se trata. Bueno, el 75 tiene ya desde su nacimiento la Convención de Derechos Humanos, la que yo les nombraba hace un ratito, de 1948. Esa, en el artículo 24, ya habla del derecho a vacaciones pagas, habla del ocio, y es recogido en nuestra Constitución. Y además, en el artículo 75, inciso 22, está incorporada a la Constitución. Quiere decir que tiene rango constitucional. Las posteriores, como vamos a ver después, para tener rango constitucional, ¿vieron que yo les dije recién la 26378 fue aprobada? Bueno, recién adquiere rango constitucional más adelante, pero no los quiero atosigar, pues no sé. A ver las caras, no veo que se duerman todavía, aguantan. Así llegamos a lo que es la definición de turismo accesible, que si bien, esperen que va para atrás, acá está. Seguimos con el marco legal nacional. Marco legal nacional, esto se los dije, a ver, me quedan, acá está. El marco legal nacional también tiene un montón de normativas, pero yo lo dejo en 4. Esa ley que les decía, de 4 articulitos, la del 1994, la 24314, que tiene un decreto reglamentario que ni les digo el número, pero que es el que dice cómo tiene que hacerse ese llegar a la accesibilidad. Luego está en 2002 la 25643, esa es nuestra ley de turismo accesible. Luego en el 2005 la Ley Nacional de Turismo, en el artículo 2 que enumera cuáles son los principios, dice, infine que la accesibilidad es una obligación del Estado propender a la accesibilidad. Y también dice que el turismo es un derecho social. Yo me quedo un poquito porque últimamente hemos escuchado, no sé si en la ley base o en el DNU, que sacan que el turismo sea un derecho social. Como todavía no sucedió, yo sigo diciendo que el artículo 2, entre los principios rectores de la ley de turismo, dice que el turismo es un derecho social y que se debe propender a la accesibilidad desde la acción del Estado. Y en el 2008, volvemos a la convención, la ley 26378 que aprueba la Convención Internacional sobre los
derechos de personas con discapacidad y protocolo facultativo. La convención es la enumeración de derechos y el protocolo facultativo es el que dice cómo, cuando los estados signatarios como Argentina no cumplen, se puede llegar hasta las Naciones Unidas el reclamo. No se hace porque no se hace casi ni en nuestro país, pero es bueno que se sepa que eso es así, que se puede hacer, que hay que tener un poquito de paciencia como abogado y como institución que nuclea ONG también. Y acá tenemos la que yo les decía recién, 27044, es nada más el otorgar jerarquía constitucional a la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Es chiquitito, es nada más que eso, pero esto significa que esto se puede aplicar en todo el territorio nacional, lo cual ya van a ver que no es lo mismo con toda la normativa. Acá llegamos a la ley 25643, que hace un ratito yo les dije que era nuestra ley de turismo accesible. Forma parte del sistema de protección integral de las personas con discapacidad, determina que las prestaciones de servicios turísticos deberán adecuarse a los criterios universales establecidos en la 24314, que es la que yo le dije que eran 4 artículos de accesibilidad, y el decreto reglamentario 914 del 97, que es el que en sí dice en qué tiempo y de qué manera esa accesibilidad se tiene que convertir en una realidad y no en normas. Y además impone a las agencias de viaje la obligatoriedad de información. El problema con esta ley 25643 es cortita, son 7 artículos, 7 artículos y uno de forma, es que en realidad, como nosotros formamos parte de un sistema federal, no todas las leyes son obligatorias en todo el territorio. Así como el Código Civil y el Código Penal son leyes que rigen desde la Quiaca hasta el Ushuaia, esta ley no. Entonces, invita en uno de sus artículos a las provincias a adherir a estos postulados o a dictar su propia norma. Eso según el gusto de las provincias. Y ha pasado que sí, que se han unido, se han dictado normas, han adherido, ya van a ver en otra filmina. Antes vamos a ver, porque nos estamos preguntando, hablo mucho de turismo accesible y ahora les voy a decir cuál es la definición en sí. ¿Están cansados? Tienen que levantar la mano y decir que no, señorita. El turismo accesible es el complejo de actividades, esto es el artículo 1 de esa ley 25643. Es el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilita la plena integración desde la óptica funcional y psicológica de las personas con movilidad y o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida. Eso resume todo lo que se procura cuando se habla de turismo accesible. Lamentablemente no se ha dado demasiado, no se ha aplicado demasiado. Yo a veces pregunto a mis colegas de jueces, secretarios, si hay fallos, y casi no hay fallos porque casi no hay demandas. Yo digo, muchos abogados, mucha normativa, pero poco ejercicio de derechos. Y lo que está pasando también en el colegio. ¿Perdón? Lo que está pasando en el colegio de abogados, que nuestra comisión de abogados con discapacidad propusimos sacar una idea del auditorio y hacer una reforma de los escalones que bajan a la ciudad. Claro. Y cuesta mucho, doctor. Es así, lamentablemente uno se esfuerza, pero incluso ve que hay leyes y no se cumplen. Y de nuevo para el otro lado. Los beneficios y sus fundamentos con el desarrollo de políticas públicas y privadas que conllevan beneficios, no solo, lo que decía el doctor hace un rato, a las personas con discapacidad, sino también a los destinos que las implementan y sus distintos operadores. Porque si un destino recibe más personas, ¿le va mejor o le va peor? Le va mejor. Normalmente le va mejor. Ahora vamos a ver
mírenlo por encima, esas son todas las provincias que están a la izquierda, todas las que adhirieron a la ley de turismo accesible o dictaron su propia norma. Acá tenemos Chaco, Tierra del Fuego, Jujuy, Misiones, San Juan, Río Negro, Buenos Aires, Corrientes, Tucumán, Mendoza, San Luis, Chubut, Catamarca, Neuquén, Salta, Santa Cruz. Yo les voy a hacer un comentario aparte. Vivo en contacto con gente de Entre Ríos, porque yo amo Entre Ríos, me encanta Entre Ríos, y digo, ¿cómo no tienen su ley? Tuvieron 3 proyectos, pero ninguno llegó a ser sancionado con ley. De todos modos, lo que importa más que la ley es que se trabaje en ese sentido. Así que Entre Ríos tiene la mayor cantidad de inscripciones, yo creo que del país. Puede ser que Buenos Aires tenga un poco más, pero distinciones de las que yo les hablaba hace un ratito que da el Ministerio de Turismo. Ahora vamos a ver algunos lugares que aplican pautas de turismo accesible. Fíjense, como vimos hace un rato, una silla de ruedas que va a la playa, un sendero en la segunda foto, en la tercera alguien que está utilizando para informarse del sistema Braille, en la cuarta una persona que está comunicándose en el lenguaje de señas, abajo una silla anfibia en una playa. Y ahora les voy a hablar de los destinos. Estos son 3 o 4 destinos en particular, nada más. Las leyes las dejo que las lean ustedes, porque si no. Pero lo importante de San Carlos de Bariloche es que, siendo tan turístico, Entre Ríos, el Río Negro, recién adhirió a la ley de turismo accesible en el 2009. Mientras que San Carlos de Bariloche empezó su trabajo en 1996, 1998 y en el 2003 adhirió a la Ley Nacional de Turismo Accesible, que era del 2002. Así que fíjense ustedes, cuando al municipio le interesa, cómo trabaja sin que se lo diga la nación. Acá vamos a ver si ya les queda adaptado, esto es en Bariloche también. Acá el catamarán Caucao, que tiene rampas sanitarios, amplios espacios para personas con discapacidad. Ahora vamos a San Martín de los Andes, que tiene la ordenanza 3395 del 99. Yo les había dicho que era del 2002 la ley de turismo accesible. Esto es de 1999. Quiere decir que también San Martín de los Andes empezó a trabajar en accesibilidad mucho antes que la nación. ¿Por qué? Porque le interesaba, porque es un municipio con mucho turismo. Se ocuparon de prácticamente de todo lo que era el transporte y hotelería. Después, en el 2000, sale una ordenanza sobre alojamientos turísticos. Y Neuquén, recién en 2017, dicta su ley de adhesión de turismo accesible. Ahora vamos a ver qué hizo San Martín de los Andes, porque nada es casualidad, medidas llevadas a cabo. Todos los 3 de diciembre son los días mundiales de la persona con discapacidad. En San Martín de los Andes, con motivo de esa sanción de la ordenanza municipal para la eliminación de barreras físicas, la Comisión para la Eliminación de Barreras convoca a la población a participar de una marcha por el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Fíjense que multitudinario y que no hay solo personas con discapacidad. Participa todo el pueblo. Esto tiene que ver, hicieron concursos también, la Comisión para la Eliminación de Barreras de San Martín de los Andes otorgó premios a los participantes del concurso infantil en el marco del programa Una Ciudad para Todos. Han hecho afiches con participación de todos los que quisieran, donde la premisa era campaña para la eliminación de barreras físicas. Dice, por una rampa subimos todos, por una escalera no, para algunos una vereda rota es un camino imposible, para algunos una puerta muy angosta es una puerta cerrada, porque ustedes deben saber que para el tránsito de silla de rueda no es solo que no debe haber escalones y que el desnivel tiene que tener un cierto declive, sino que además, cuando la persona con discapacidad motriz va a un hotel, la puerta por la que entra a su habitación tiene que ser no menos de 90 centímetros. Y dentro de la habitación tiene que tener por lo menos un lugar con un radio de giro de la silla de ruedas de 1,5 metros. Es lo mínimo. Además, ya después lo van a ver en el videíto, cómo tienen que ser los placares, es todo un trabajo.
el tener por lo menos una habitación accesible, que los hoteles de 5 y 4 estrellas suelen tener por lo menos una. Ahora creo que no terminamos con cataratas, pero se los digo rapidito. Cataratas tienen 90% del recorrido de área natural accesible para discapacidad motriz. Edificios y desniveles con rampa, pisos texturados en granito pulido a plomo en interiores, exteriores de hormigón escobado y pasarelas de granito metálico. Aseos accesibles en todos los sectores, como esos que les mostré hace un rato. En las estaciones del tren, que ahora se los voy a mostrar, en el restaurante y en el patio de comidas. Y en los circuitos hay barandas con doble pasamanos. Circuito superior es 100% accesible. El transporte tiene un tren ecológico de la selva con espacio destinado a silla de ruedas con piso de aluminio antideslizante. Además tienen en el parque pequeños vehículos motorizados de uso gratuito, sillas de ruedo adaptadas para cataratas de uso gratuito también, y un centro de interpretación preparado para personas con discapacidad motriz, auditiva y visual, con paneles informativos en braille en inglés y en español. Ahora van a ver la figura. Fíjense lo que es la parte donde va la silla de ruedas en el trencito. Y a la izquierda cómo son las barandas de los dos tramos. Y arriba, en la señalética, fíjense cómo está todo explicado, no solo en inglés y en castellano, sino con dibujos, porque también eso tiene que adaptarse a quién es el que lo va a ver. Yo hasta ahora les hablé mucho de discapacidad motriz o de discapacidad visual, pero piensen también que hay discapacidad mental. Entonces, para las personas con discapacidad o con algún problema, ver los dibujos y los diagramas le facilita mucho un recorrido, sin necesidad que alguien les esté diciendo o sin apurar a nadie para que les dé la explicación. Bueno, el último es Puerto Madryn, que adhirió a la Ley Nacional en 2012, implementó las directrices que no les hablé, sí les hablé de las directrices, cuando les dije que el asesoramiento del Estado, ellos tienen que cumplir con directrices para ser accesibles. Se los digo así cortito para que no seguir con norma. Tiene organizado el transporte, el avistaje de ballenas, el buceo, alojamiento, gastronomía, acceso a playas, taxi adaptado, entre otros. Y dictó en el 2012 una ordenanza para el aprendizaje en oficinas públicas de lengua de señas. Acá ven un sendero a la pingüinera, que es accesible. Acá ven otro acceso a la playa en Puerto Madryn, accesible. Y acá ven el taxi accesible Puerto Madryn. Bueno, hasta acá más o menos les conté, y ustedes, menos el doctor que no le quiero preguntar porque él sabe, ¿se van con una idea de qué es turismo accesible? Sí. Sí, ¿cierto? Bueno, yo ahora llego a las conclusiones. Las conclusiones, para aquellos que me han visto en alguna otra oportunidad, no les voy a venir con demasiado nuevo, porque aunque hable de turismo accesible como derechos humanos o desde la óptica que yo lo encare, siempre llego casi a las mismas conclusiones, que son estas que van a dar, a mi criterio. Considero que hay poco conocimiento de las normas por los propios interesados, es decir, las personas con discapacidad e incluso las ONG que los nuclean. ¿Por qué? No por desinterés solamente, sino porque a pesar de que yo les he estado contando que el derecho al ocio es necesario, está estudiado que es necesario, las ONG generalmente se abocan más al tema médico, al tema laboral, que a los temas del turismo. Entonces yo entiendo que por eso no están demasiado instruidos acerca del turismo accesible. Por otro lado, el conocimiento y la aplicación, ¿sí? Porque el conocimiento de las normas y la exigencia del cumplimiento de esas normas ante autoridades administrativas y judiciales los va a llevar, si Dios quiere y tienen paciencia, hasta las Naciones Unidas y le van diciendo que no. Pero hay que agotar primero las vías administrativas y judiciales para poder hacer ese camino. Y la participación de la sociedad. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablé de San Martín de los Andes y le di una serie de pautas de lo que hacía? Pero eso
es un ejemplo de cómo la participación de la sociedad puede hacer una ciudad accesible. ¿Por qué? Siempre digo, la ciudad tiene que ser primero accesible para sus propios conciudadanos. Turística puede ser cualquier ciudad, porque ¿qué ciudad no tiene atractivos? Pero si no es accesible para sus propios conciudadanos, yo cuando hablaba de los obstáculos me acordaba, en nuestra propia ciudad, todos los que caminan por el centro ven, yo no sé cómo se llaman técnicamente, esos palitos amarillos que digo yo, ¿no? Para mí son un obstáculo. De alguna manera ayudarán porque por algo se los habrá puesto, pero a las personas en situación de ceguera les complica la vida. Y a las personas con silla de ruedas, si bien les permite pasar, tienen que andar haciendo carrera de obstáculos. Entonces digo, se me ocurre, no soy arquitecto, que habría que simplificar un poco más. O estas balas así negras están en la calle, esas son como unas balas negras. También. Yo una vez turista fui a Washington, que fue la primera vez que las vi, casi me la trago porque estaba mirando y de repente casi me voy porque me la... Claro, porque además te la llevas de frente. Sí, también hay en una de las diagonales, creo que en la 79, por 58, también unos macetones así muy bonitos, pero de accesible no tienen nada. No si no lo ponete para el auto y estás en la misma. ¿Perdón? Si no lo ponete para el auto y estás en la misma. Sí, la cuestión cultural. Es una falta de cultura. No, por eso digo... Es un problema cultural. Los palitos amarillos reemplazaron a los autos ahí. Bien. Son más fáciles que iban los palitos amarillos que los autos. Claro, por eso es que yo no soy arquitecto y no sé, me pareció. Pero, ¿se acuerdan que yo recién hice referencia a San Martín de los Andes? Bueno, la cosa no viene, nadie nace directamente como intendente, ni como ingeniero, ni como maestro. Todos llevamos un camino de educación que si desde chicos, como en San Martín de los Andes, esos primeros dibujitos eran del jardín de infantes, si se concientiza a la sociedad, por eso hablo de participación de la sociedad, muchas cosas son necesarias, muchas. Pero claro, estamos tapando baches, como usted dice, es necesario porque si no se lo lleva puesto un auto y seguramente tendrá razón. Lo que pasa es que yo, como he visto de peatón muchas veces que la gente se complica, por eso yo lo traigo siempre a colación, pero todo sería diferente si la educación partiera desde los primeros niveles, tomando conciencia de lo que son las personas y que todos, si Dios quiere y vivimos, vamos a ser por lo menos personas de tercera edad con alguna falencia en la motricidad, en la visión, gente. Todos vamos a llegar a eso. Entonces, visualizarlo, tratar de solucionarlo desde el principio, hace de la sociedad una sociedad más solidaria, empática y que facilita la vida de todos, no solo de las personas con discapacidad. Acá, lo último, esto es lo último, son 2 minutos, pero les va a gustar. Acá está. Esto es español también, de Predi.
Listo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que se vayan. Siempre digo esto, cuando las personas que me escuchan se van y miran el entorno de otra manera, ya eso me hace considerar que la charla ha sido un éxito. No, discúlpeme, me gustaría agregar algo. No te escucho. Me gustaría agregar algo. Desde el punto de vista arquitectónico, hay como un prejuicio, un preconcepto de decir que lo accesible es feo, ¿no? Ahora cada vez menos, pero antes era. Pero si el concepto está desde un principio, el tema de accesibilidad, que tomando desde el diseño, desde el momento cero, se pueden hacer cosas maravillosas. Usted compró esa escalera divina al principio con las rampas, porque después, cuando se termina el proyecto, digamos, y después quedan como granos o como cosas que se metieron después, ahí es cuando empieza, o cuando hay que romper el edificio, o cuando hay que meter cosas que no entran, claro, pero si se piensa desde un principio, Pero por eso para lo nuevo, claro. el diseño universal es una solución. Exactamente. En esas dos etapas. Sí, es muy importante. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Nadie se durmió. Yo los miraba cuidadosamente. Así que muchísimas gracias. Acá está, por si a alguno le interesa, la bibliografía que usé. A ver, se me fue. Acá. Ahí está, para preparar esta presentación. Agradecemos a la doctora Mabel Méndez por su amabilidad y los invitamos entonces al 11 de junio a la presentación del libro del doctor Ontivero y a intentar organizar nuestra vida un poco mejor para hacerla más accesible para todos. Muchas gracias.